Muy buenos días para todos y para todas. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, les damos la más cordial bienvenida a esta que es la tercera sesión de capacitación del ciclo sobre justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala. Esta mañana tenemos el gusto de contar con el licenciado Carlos Giovanni Ruano como expositor del tema La independencia en el organismo judicial. Carlos Ruano es abogado guatemalteco y fue juez por 14 años. Su último cargo lo desempeñó en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal de la Ciudad de Guatemala. También fue presidente y vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, AGI, y en el año 2021 el Departamento de Estado de los Estados Unidos le otorgó el reconocimiento de campeón anticorrupción. Por su trabajo juzgando casos de corrupción gubernamental y criminalidad organizada, en 2023 se vio obligado a renunciar al cargo de juez y buscó protección en los Estados Unidos debido a la persecución y criminalización que lamentablemente continúan hasta ahora. Licenciado Ruano, es un gusto que nos pueda acompañar en Ciclos CAP. Muchas gracias por su tiempo y disposición y le dejamos en el uso de la palabra. Muy bien, gracias Marielos por la invitación. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes que se han conectado y continuar en estos ciclos de actualización para profesionalizarse más en esta labor tan importante que ustedes desarrollan en la comunicación y en el ejercicio de este derecho humano fundamental dentro de una democracia, como es el ejercicio del periodismo, garantizar esos derechos de la libertad de expresión, que en Guatemala, está de más decirlo, ustedes lamentablemente lo han podido dimensionar, lo complejo que es el ejercicio de esta labor, como lo reitero, fundamental para un país que aspira a vivir en democracia. En esta oportunidad, pues quiero compartir con ustedes esta experiencia que yo tuve por haber sido juez durante ese tiempo y de haber estado cerca conociendo el quehacer diario de los tribunales de justicia, pero también por el otro lado esa difícil y dura experiencia que también me tocó y que a muchos actualmente les toca en esta responsabilidad tan grande que se tiene en un país, Guatemala, con una historia, como ya lo sabemos, de injusticias y que hasta el día de hoy es una de las deudas históricas que el Estado de Guatemala tiene para con la sociedad, con los pueblos indígenas, con los niños, con las mujeres, con todos estos grupos vulnerables que el mismo sistema los revictimiza, porque el mismo sistema no hace los esfuerzos necesarios para garantizarles sus derechos, ¿verdad? Entonces, es un tema tan importante que día a día ha ido siendo parte de las noticias y que ya la ciudadanía identifica, pero mucha parte de la ciudadanía también no llegan a digerir o a comprender lo que es la independencia judicial. Voy en este tiempo a tocar este tema de la independencia del organismo judicial, pero también relacionado con otros que yo he considerado muy importantes. Y para eso, con toda la confianza en este espacio, comentarios, dudas, está abierto el audio. Va a haber un espacio al finalizar las diapositivas que he preparado para comentarios si lo quieren dejar al final, o si con toda la confianza desean interrumpir en cualquier momento lo pueden hacer. Bueno, quieren tomar la palabra, no interrumpir porque no lo va a hacer, me corrijo, sino que para que entremos en ese diálogo y no vaya a ser a veces muy aburrido que solo yo esté hablando, sino para incentivarlos también a que juntos participamos y discutamos este tema, muy importante. Estos son los temas que yo he considerado importantes compartir alrededor de lo que es la independencia en el organismo judicial. Comprender la estructura del organismo judicial, pero también qué es la carrera judicial, qué es la ética judicial, porque también relacionado con los demás temas, si se quiere jueces independientes, pero también se quiere jueces éticos comprometidos con un desarrollo profesional eficiente pero honesto.
tan duramente cuestionado y válidamente cuestionado también para los jueces. Yo no voy a defenderlos, la ciudadanía los conoce, ustedes en su labor periodística también los identifican, y que amarrado a esto también se requiere de una disciplina judicial permanente, efectiva, pero también objetiva, porque también puede ser mal utilizada para apartar a aquellos jueces que sí están haciendo bien su trabajo. Entonces son temas muy relacionados, pero a la vez muy delicados de manejar dentro de un organismo judicial que aspire a hacer efectivamente esa labor que la Constitución y las leyes le confieren. Y por eso he decidido también abordar estas diapositivas trayendo esa relación, lo que establece la Constitución y posteriormente la ley de la carrera judicial, para partir de lo que se establece en este diseño constitucional, que es también muy, muy cuestionado, válidamente cuestionado también, porque no está dando los resultados que se espera. Y voy a partir del artículo 203 de la Constitución, en donde se empieza a regular la función de este organismo de Estado. ¿Qué es el organismo judicial? ¿Qué es la independencia judicial? ¿Cuál es la función fundamental de los tres organismos de Estado? El artículo 203 establece claramente que la Constitución es la que establece la impartición de justicia y a quienes le otorga esta función fundamental. A la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales, y que tienen esa responsabilidad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y aquí vemos de que el elemento fundamental, aparte de establecer de los tres organismos de Estado, es que a le otorga, pongámoslo así entre comillas, una independencia. Y no solo una independencia, claro, de los otros dos organismos de Estado, sino que también a lo interno. Este tema de la independencia judicial, déjenme compartirles que uno en su ingreso a la carrera judicial y en toda la labor de relación con el Poder Judicial es un tema que uno lo viene viendo desde el primer día que pone un pie en el organismo judicial. O sea, los auxiliares judiciales, los jueces, magistrados, magistradas, es un tema que lo conocen a perfección. Hay actividades, hay congresos, hay charlas, hay capacitaciones, todo relacionado con la independencia del organismo judicial. Y la pregunta es, ¿por qué en la realidad no se percibe que el organismo judicial es independiente? Claro, debe ser una percepción, porque a diferencia de los otros dos organismos de Estado, no solo debe serlo, sino también parecerlo. Porque sabemos que hay relaciones políticas entre el Ejecutivo, Legislativo, las bancadas, los diputados y todo el andamiaje político de la estructura del país, pero el organismo judicial se diferencia de los otros, que debe ser totalmente independiente. ¿Por qué? Por la responsabilidad que se tiene. No es la misma que en la aprobación de una ley, no es lo mismo que en la construcción de una carretera pública o de dirigir una política pública. Acá lo que se está haciendo es interpretar la Constitución, interpretar las leyes, resolver un conflicto de la ciudadanía, darle la solución efectiva y que quien tenga que sufrir las consecuencias deba de sufrirlas. Entonces, por esa función tan importante de administrar justicia es que se le otorga la independencia al organismo judicial. Claro, debe haber coordinación entre los tres organismos de Estado, pero la Constitución lo establece, jamás una subordinación entre los mismos, por esta misma independencia que el 203 establece. En la regulación de los otros organismos de Estado no establece la Constitución independencia de funciones tan clara como la establece del Poder Judicial. Ya lo decía por la función que las jueces y los jueces tienen que desarrollar. Acá de este artículo lo importante es esto: quienes administran justicia, que son independientes y que ninguna otra autoridad podrá intervenir en esta administración de justicia, que es la justicia que establece la Constitución y las leyes. Pero también debemos tomar en cuenta que hay una justicia
propia de los pueblos originarios, de los que administran con base a sus costumbres y sus tradiciones, es un paso que el Estado de Guatemala no ha dado más adelante como otros sistemas en reconocer esa jurisdicción indígena. Y si recordarán ustedes, esto fue parte de uno de los conflictos que se generaron y que se opusieron a la reforma constitucional más reciente al reconocer esta jurisdicción indígena, que de hecho ahorita se está aplicando en las comunidades. Se están resolviendo esos conflictos de esa manera, en la tradición, en la costumbre, en reconocer las autoridades propias, y que el Estado no le ha dado ese reconocimiento, pero de que de hecho se aplica, se aplica. Ahora, he extraído después de cada diapositiva de la norma jurídica de la Constitución, que la voy a relacionar no a darle lectura, voy a compartir estas diapositivas con ustedes, pero aquí está donde yo defino o traigo a colación los aspectos más importantes de esa norma, porque ¿qué es la función jurisdiccional de interpretar y aplicar la ley a un caso determinado? Para determinar derechos y obligaciones, que claro, están establecidas en la Constitución y las leyes, pero darle la razón a quien la tiene, y también que la persona que, por mencionar un proceso, un juicio, es vencida en el mismo, es admitida la demanda o es enviada a juicio, depende de qué materia estemos viendo, si es civil, laboral, de lo penal, contencioso administrativo, hay una consecuencia por ese actuar que no ha sido de acuerdo a la ley. Pero también una definición que yo, con base en mi experiencia, puedo darle al concepto de independencia judicial, que si bien es una garantía del juez o magistrado para que no se le intimide, coaccione, amenace o presione cuando deba dictar una resolución judicial, esta independencia debe ser garantizada desde lo interno del propio Poder Judicial o también por actores externos. Pero también, aparte que es una garantía del juez o magistrado, también es una garantía para que esas decisiones judiciales cumplan con esos fines que establece la Constitución y que no sean desviadas esas resoluciones a otros intereses mezquinos, políticos, de venganza, y que no se esté llegando a esa aspiración tan fundamental que tienen los ciudadanos de esa sensación de que se hizo justicia. Entonces, por eso también se garantiza que esa resolución llegue al término, es una resolución justa, es adecuada, las víctimas se sientan satisfechas con esa resolución judicial, pero también la independencia judicial es garantía del pueblo de Guatemala. ¿Para qué? Para que las leyes se apliquen sin privilegios, porque si hay un juez amenazado, intimidado, pues él o va a resolver para que no le causen un daño conforme lo están presionando o coaccionando, o también un juez va a resolver con base a sobornos, a presiones internas de un superior o de alguien que le ofrezca algo a cambio. Por eso es una garantía que los ciudadanos sientan confiados de que los tribunales están siendo honestos en la aplicación y la interpretación de la ley, porque qué bueno que en ese momento no le toque estar enfrente de un juez, de un tribunal, pero que algún conocido, algún familiar, alguien tenga esa experiencia, tenga la certeza, la seguridad que el juez, el tribunal que lo va a juzgar, va a ser ecuánime, va a ser honesto, en palabras más sencillas, y no va a ceder a esas presiones. Por eso es importante la independencia de los jueces. Por eso es la garantía que cualquier persona se sienta confiado o confiada de que hay jueces honestos que están aplicando la ley. El 207 de la Constitución, que va relacionado con la ética judicial, porque establece dentro de los requisitos para ser juez o magistrado que le son aplicables a todos, los requisitos de edad, de que sean abogados, de que tengan ciertas capacidades académicas, profesionales, dejémoslas por un lado, porque acá lo más importante es que sea reconocido como honorable, que quiere ser magistrado, que quiere ser juez o que esté ejerciendo esa función. Porque no es solo cumplir con el requisito de presentar el expediente con las acreditaciones, con los documentos, o como en los casos esos donde doctorados y maestrías en un año. No es solo eso, debe ser
que sea honorable en su trayectoria profesional, que sea reconocido porque ha sido honesto, transparente y merece tener esa responsabilidad. Por eso establece que hacen un juramento los magistrados ante el Congreso de la República y los jueces ante la Corte Suprema de administrar justicia pronta y cumplida. Este es 207 de la Constitución está establecido. Entonces, ¿por qué es ético? Y recalco o tomo como más importante este requisito porque hay una no hay credibilidad en el Poder Judicial, no hay credibilidad en los jueces. Bueno, hay excepciones que están al frente de los procesos y con justa razón yo lo he manejado así y lo digo, la ciudadanía tiene el derecho de cuestionar a los jueces y de desconfiar de ellos, porque es un funcionario público y está administrando la justicia que es del pueblo de Guatemala, no es de la Corte Suprema de Justicia, no es del juez o magistrado que tiene esa responsabilidad, es del pueblo de Guatemala porque es un valor fundamental para vivir en sociedad y aspirar a la justicia. ¿Qué es esta cualidad, este requisito tan indispensable para que un juez o magistrado llegue a hacerlo y se esté desempeñando dentro de ese cargo? Porque acá entramos al campo de las calidades morales o éticas para desempeñar esa función de administrar justicia. Como lo decía, no es solo que las comisiones de postulación lo deben de verificar en el momento del proceso, sino que también el mismo sistema debe estarlo verificando día a día. ¿Qué está pasando allá en este momento en el juzgado séptimo, instancia penal? ¿Qué está pasando en la Cámara Penal en este momento? ¿Están actuando éticamente? ¿Lo vamos a ver reflejado en sus resoluciones? ¿Los sujetos procesales se van a sentir satisfechos? Bueno, siempre va a haber una parte que no se va a sentir satisfecha, pero dentro de los procedimientos legales puede accionar que se revise, elevarlo a otra instancia, acudir a todas las cortes en la búsqueda de la justicia, pero la ciudadanía va a estar contenta, satisfecha con esas decisiones que se van a emitir el día de hoy, que se van a emitir en los próximos días. O sea, por eso es que debe ser de manera constante la supervisión y verificación de este comportamiento ético, y no solo en la formulación de un expediente, que como los vemos cuando son comisiones de postulación, no les caben en las manos el expediente con las acreditaciones que llevan. Pero no es solo eso, debe ser también algo más profundo, algo más significativo para ejercer esa función. ¿Y con qué finalidad? Pues lo reitero, para que la persona que esté al frente sea la idónea, sea la que genere confianza, que sus resoluciones sean legítimas, porque pueden ser legales, claro, es el juez que está nombrado en el cargo y el que tiene la calidad de ser el juez séptimo, el juez décimo de instancia penal, pero sus resoluciones dejan esa sensación de justicia en la ciudadanía. Y como veremos más adelante, esta ética judicial, bajo un verdadero sistema de carrera judicial, debe tener consecuencias para quien se aparte de la ética judicial. Y por eso más adelante vamos a ver parte de ese procedimiento disciplinario. Ahora el 209 de la Constitución, carrera judicial. Qué bonito el concepto, pero la realidad en Guatemala, la carrera judicial está nada más a la mitad, porque lo veremos más adelante. El nombramiento de jueces y del personal auxiliar lo realiza la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados, los nombramientos lo realiza el Congreso de la República. Pero también el 209 establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia, la ley de la carrera judicial. ¿Y qué es carrera judicial? O en la historia de Guatemala, ustedes recordarán los acuerdos
de paz firmados en 1996, específicamente el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Acá el Estado de Guatemala se comprometió a hacer reformas legales y constitucionales en temas que se discutieron eran importantes avanzar y fortalecer, y dentro de ellos la creación de una carrera judicial. Y es así como el decreto 4199 del año 1999 se aprueba la primera ley de carrera judicial en Guatemala. Antes los jueces eran nombrados así a dedo por la Corte Suprema de Justicia, no se requerían requisitos formales o un procedimiento establecido en ley para seleccionar a los mejores para que fueran jueces de paz y jueces de primera instancia. El compadrazgo, el amiguismo que siempre había estado, no quiere decir que acabó con esta ley de carrera judicial, pero al menos el sistema se estaba reconduciendo a un procedimiento, estándares internacionales y trayendo la experiencia del derecho comparado, esto con otros sistemas o países que ya han tenido muy avanzado este tema, como España o México, que también es un caso especial de una reforma constitucional que se ha dado en estos días y que también está siendo muy cuestionada por asociaciones de jueces. Pero sucede que este decreto 4199, ley de carrera judicial, fue totalmente derogado y aprobada una nueva ley con el decreto 32-2016. Esta es una ley de la era de Yamatei. Es una ley a la medida de la Corte Suprema de Justicia que tuvimos por 9 años. Fue una reforma con los decretos 1717 y el 7-2022, fueron reformas ad hoc a Silvia Patricia Valdés Quesada en la Corte Suprema de Justicia, porque como veremos más adelante, fueron reformas para regresar el sistema de carrera judicial a mucho antes del decreto 4199, porque vamos a ver por qué fue un grave retroceso. En la integración de la Corte Suprema de Justicia, sabemos que son 13 los magistrados, se integran por cámaras, el presidente es de la Corte Suprema de Justicia, es del organismo judicial, es la máxima autoridad administrativa de todos los jueces, que algo que se pretendió cambiar en la reforma es quitarle la función administrativa a la Corte Suprema de Justicia, porque nada tiene que estar viendo en el pleno, por decirlo de hoy, de la Corte Suprema de Justicia, si hace falta pintar un juzgado en San Marcos. No tiene por qué una Corte Suprema de Justicia estar viendo que hace falta un conserje en un juzgado de paz de Petén. La Corte Suprema de Justicia, como máxima autoridad de administración e interpretación de la ley de un país, debe estarse enfocando en eso. Pero este sistema que tenemos es perverso porque eso es lo que están discutiendo los magistrados en el pleno y les quita el tiempo y no realizan esa labor fundamental que es de fundamentar, interpretar y hacer justicia en el país. La lucha de poderes por la presidencia y el organismo judicial la hemos tenido también con ejemplos abundantes cuando han llegado a sesiones maratónicas y en elevado número de las mismas en las que no se ponen de acuerdo por los intereses, pero sobre todo porque el presidente es el que maneja el presupuesto del organismo judicial, es el que dispone las contrataciones del organismo judicial y tiene el poder económico del organismo judicial. Lo tiene para la negociación del pacto colectivo y esto hace no solo por los demás magistrados quien preside, sino por los otros poderes externos que tienen sus manos sobre el organismo judicial. Y aquí llámese esos poderes que podemos identificar políticos, porque política es la elección de la Corte Suprema de Justicia, y por todos estos interesados en beneficiarse con la impunidad. Los acusados de delitos, de casos de gran corrupción, que quieren impunidad, ya sea por los casos que fueron investigados o para que no se investigue los hechos que en sus actividades ilícitas desarrollan. Y por eso buscan cooptar la presidencia, nombrar a sus magistrados y decidir la justicia en el país, como lamentablemente la hemos tenido. Y los casos sobran para identificar estos patrones.
La división de la Corte Suprema de Justicia, lo decía ya el artículo anterior, constitucional, son cámaras, está la penal, la civil, la de amparo y antejuicio. 4 magistrados integran cada una de las cámaras, 4 por 3 tenemos 12, el presidente de la Corte no integra cámara, ahí están los 13 magistrados, y cada una conoce de asuntos respectivos, de materias, de competencias, de ámbitos. La penal, asuntos penales, la civil, asuntos civiles, los amparos y antejuicios en esa cámara. Casación laboral no existe, por eso no hay una cámara laboral. Agotadas esas instancias, el trabajador o el patrón no pueden accionar en amparo, porque ya no hay que agotar la casación. Ese recurso extraordinario se le llama la casación para que la conozcan las cámaras de la Corte Suprema de Justicia y ahí agotar la justicia ordinaria, porque hay que dividir. Justicia ordinaria es todo lo que tiene que ver en las leyes y los juzgados y tribunales del organismo judicial. Pero la justicia constitucional es el otro ámbito, la interpretación de la Constitución y las violaciones de derechos que éste establece, que como no hay juzgados o tribunales de amparo, se le otorga esa competencia a los mismos juzgados de primera instancia, salas de apelaciones, y hay una cámara de amparo y de antejuicio. En un sistema ideal deberían haber juzgados propios que sean solo de amparo y de exhibición personal, pero a los mismos jueces se les da esa competencia. Por eso es que podemos ver en las resoluciones la sala cuarta del ramo penal constituida en tribunal de amparo, ¿verdad? Porque de esa manera conoce de este otro ámbito. Hay 2 ámbitos, ¿verdad? Y acá es donde, por ejemplo, para conocer estas materias está la casación en contra de las sentencias dictadas por las salas de apelaciones en las que anulan o confirman las sentencias dictadas por los tribunales o juzgados de primera instancia, es la que conoce la Cámara Penal. Y los amparos ante juicios, llamemos acá contra la fiscal general, contra los magistrados de sala de apelaciones, los ministros de Estado, esto los conoce la Corte Suprema de Justicia en pleno. Ahora, en cuanto a los amparos contra los organismos de Estado, la Corte de Constitucionalidad los conoce en única instancia. Quiere decir esto que no hay apelación, porque si la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal, ya no hay otro que vaya a conocer de esa apelación. Por eso se le llama en única instancia y por eso solo conoce la CC contra la Corte, los 3 poderes del Estado. Lo que es diferente cuando se conoce un amparo contra la Sala Cuarta, en apelación lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad, o un amparo contra un juez de primera instancia, en su apelación lo conoce la Corte de Constitucionalidad, porque ahí hay otra instancia superior. El 215 de la Constitución ya entra en materia del sistema de carrera judicial, mini sistema de carrera judicial o medio sistema de carrera judicial. ¿Por qué? Porque solo se ingresa por méritos de oposición de carrera judicial para ser juez de paz y luego para ascender a juez de primera instancia. Para pasar de juez de primera instancia a magistrado de sala y luego de magistrado de sala a magistrado de Suprema, ya no hay carrera judicial. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? El diseño de la Constitución tan duramente cuestionado por las comisiones de postulación establece acá el plazo de los magistrados, que es de 5 años, los de la Suprema, pero tenemos ya el lamentable antecedente que la Corte Suprema de Justicia anterior, estuvo 9 años para identificarla. La Corte Suprema de Justicia de Silvia Patricia Valdés Quesada, 9 años, cuando la Constitución claramente establece que son 5. Esa confabulación, ese pacto turbio entre el legislativo, el ejecutivo y esa Corte Suprema de Justicia para hacerlos permanecer 9 años cuando la Constitución 5 son 5. La matemática es exacta y cuando de la Constitución se trata no podemos interpretar pero ni un día más, porque son plazos fatales, son plazos perentorios, finalizan al computarse el mismo. Sin embargo, fue una flagrante violación a la Constitución solo en analizar este aspecto de los 5 años. Y una complacencia de las Cortes, una complacencia de la Corte de Constitucionalidad. Luego, al pasar los 9 años, sí sale con las resoluciones diciendo el Congreso debe elegir dentro de tal tiempo. Pero ¿y los 4 años extra que se quedó? ¿Pasó dormida la Corte de Constitucionalidad? No,
fue parte de ese mismo pacto para prolongar esas funciones y que el sistema judicial estuviera a los pies de el presidente Yamatei y de ese pacto que ha mantenido al sistema de justicia sometido, cooptado, secuestrado. La integración de las comisiones de postulación las conocemos ampliamente por los cuestionamientos, cómo se integran los decanos, cómo votan, las nóminas que deben de enviar a las comisiones de postulación. Aquí está el ejemplo que ya les adelantaba. Este es del periodo 24-29, es de la Corte actual. Ellos deben entregar sus cargos el 13 de octubre de 2029. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia corresponden a 9 votos en temas tan importantes como la elección de su presidente. Por eso vemos esa lucha de poderes por quien lo preside, como ya les decía, por el manejo del presupuesto. Y el modelo de comisiones de postulación tan duramente cuestionado por denuncias de tráfico de influencias, por sobornos, negociaciones ilícitas, por operadores políticos, entre comisionados y los profesionales postulados, entre estos, aquellos que de manera paralela a las audiencias formales que vemos levantando la mano, discutiendo, tomando decisiones, se reúnen en salones de eventos de hoteles para definir los listados, para llegar a acuerdos con numeritos, con figuritas, con colores, quién va, quién se queda, quién está en un impasse de pasar o no. Es decir, esa formalidad no llega al objetivo porque si tras bambalinas ya se están consensuando ilícitamente, puedo agregar esa palabra, porque la Constitución no establece que deben estarse reuniendo en un salón de un hotel para definir quién va a ser el magistrado. Imagínense ustedes la gran responsabilidad que va a tener este magistrado de administrar justicia y desde el momento de su selección y elección está negociando ilícitamente. ¿Qué calidad de resoluciones va a dictar? ¿Qué más no va a hacer ya estando en el cargo si viene con estos antecedentes? Con esta forma tan turbia de su elección. Realmente es el sistema que tenemos y ellos mismos se prestan a eso porque el sistema los haría. No los defiendo, pero el que es honesto tampoco lo haría. Es decir, veámoslo de esa manera que por eso los de trayectoria, los profesionales, no pasan ni de listado porque no han llegado con operadores políticos, no han ofrecido nada y bueno, y eso es el sistema, no los elige. Y aquí es el ejemplo que les indicaba de evidencias de los procesos de postulación investigados como comisiones paralelas 2014-2019, que ustedes ampliamente han documentado y han identificado esos patrones, claro, con mucho sustento de que el sistema de postulación está agotado. Los requisitos para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia son formales, de 40 años y de formar aquellos legajos que ven que ni les caben en los brazos a los postulantes cuando van a dejarlo a las comisiones de postulación, o magistrada que en un año tiene 2 maestrías y 3 doctorados. Es tan cuestionable porque no es solo la formalidad, lo reitero, no es que tenga 3 doctorados, como lo dice el 207, y ustedes pueden ver que el 216 nuevamente trae a referencia el 207 que ya vimos, el de la reconocida honorabilidad. ¿Son honorables los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se les reconoce en sus resoluciones legitimidad? O sea, eso debe percibirse, debe estar plasmado en la confianza que debe tener el pueblo en sus magistrados, en sus jueces. Y no solo de haber ejercido la profesión por más de 10 años para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo con esos 10 años? No debe ser un número a secas, que ya tiene los 10 años y ya puede ser magistrado si tiene 40 años. Claro, en el sistema de Guatemala es operador político de por medio y un compadre en el sistema político y ya lo sienta en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo esos 10 años ese abogado? Se merece
ponerse la toga de administrar justicia. Eso es lo que las comisiones de postulación deben de verificar, esa reconocida honorabilidad que tiene que ver con ética, con transparencia, con honestidad. Y por eso acá, para ser magistrado de apelaciones, establece otros requisitos formales y vuelve a traer a referencia el 207, el de la reconocida honorabilidad, porque acá ya tiene 35 años, juez de primera instancia o más de 5 años habiendo sido abogado. ¿Qué hizo en esos 5 años como abogado en el ejercicio de la profesión liberal? ¿A quiénes defendió? Porque eso, claro, el acusado de narcotráfico tiene derecho a la defensa, no lo estoy poniendo en ninguna duda. Es ese abogado, ¿qué confianza va a dar si después estaba defendiendo a estas personas para que llegue ahora a administrar justicia? ¿Va a tener algún vínculo todavía con estos actores de la corrupción o del narcotráfico? O sea, es eso que se debe cuestionar, ¿qué hizo en esos 5 años? O que también ese juez de primera instancia hizo con su trabajo en ese juzgado segundo, séptimo, décimo de instancia penal. Llevaba a cabo las audiencias importantes a puerta cerrada. Le prohibía a los sujetos procesales tener acceso al expediente. Un derecho fundamental del acusado, saber de qué se le está acusando y tener pleno acceso a las actuaciones. Si ha hecho ese juez de primera instancia, se le va a confiar que ahora pase a ser magistrado. Ahí es donde el sistema falla, porque el sistema los premia después de haber hecho todo eso con la carrera anterior. Y es porque el sistema no es por méritos, no es por oposición. Carrera judicial en Guatemala solo es para ser juez de paz y luego para ser juez de primera instancia. Porque luego viene por favores, por hacer favores o por comprometerse con actores que procuran impunidad, que quieren impunidad. Y el mismo sistema, el Congreso elige a los magistrados por comisiones de postulación, los decanos. Recuerdo, son 25 votos de las comisiones de postulación que incluyen en nómina. Y esto es cuestionable porque al no ser por méritos, recordarán ustedes que los listados que sacan por notas es por el expediente y las acreditaciones que han llevado, la formalidad. Se van colocando de mayor a menor. Pero después de este listado, ese orden de mayor a menor solo les da prioridad, orden de votación, porque después el que quedó en primero o segundo lugar no puede integrar la nómina final para el Congreso, porque la comisión de postulación no está obligada a incluirlos por méritos. Y aunque tampoco sería garantía si vamos a tener de magistrada a alguien que sacó 2 doctorados y una maestría en un año. Como hay que dar ejemplos, la magistrada presidenta de la Sala de Chiquimula. No es solo la formalidad, es la confianza que debe dar con las resoluciones que está dictando. ¿Cómo se sienten las víctimas de ese proceso que acaban de llevar ante esa sala para el cambio del juez, de quienes ellas con justa razón dudan de la imparcialidad de este juez? La sala, presidida por esta magistrada, confirma al juez en el conocimiento de la causa de la muerte de Melissa Palacios. La magistrada de los doctorados y maestrías en un año cumplió con la formalidad, pero está generando confianza en la administración de justicia. Es la pregunta válida y que es necesario hacerse para fiscalizar, para cuestionar al organismo judicial qué está haciendo con esa delicada misión de administrar justicia en el país. Y acá lo vemos, la integración de las comisiones de postulación, la creación de facultades de derecho de garage, solo para tener el voto, para tener poder, negocian fuera de las mismas e integrar los listados enviados al Congreso de la República. Entonces acá concluyo yo. En Guatemala la carrera judicial únicamente comprende el ingreso a la categoría de juez de paz y el ascenso a primera instancia. Estos sí son por oposición porque se pasa por un examen jurídico, una prueba jurídica. Quien no la gana no pasa a la siguiente etapa. Hay pruebas psicométricas. Esta aquí se quedan muchos también. Es como la psicología entra a analizar el comportamiento del aspirante a ser juez y hay casos hipotéticos en cómo resolvería usted. Y me recuerdo yo, por ejemplo, que habían 3 posibles respuestas. Usted haría uso de su poder para que las partes se sometan
y había una como, era como la respuesta menos autoritaria. Entonces aquí se puede verificar que si el aspirante va a abusar de ese poder que se le da. Entonces, si este análisis psicométrico dice este no es el idóneo perfil, no llena los requisitos para llegar a ser juez, porque sí se requiere autoridad, pero tampoco autoritarismo, tampoco abuso de ese poder que tiene. Y va seleccionando al que mejor llena ese perfil para ser juez. Esta prueba psicométrica no se le hace a los aspirantes de magistrado porque no es por oposición. Esa prueba jurídica no se realiza. Tampoco hay entrevistas, tampoco hay aprobación de cursos en programas de la Escuela de Estudios Judiciales, que mínimo son 6 meses ir a aprobar cursos antes de ser nombrado juez de paz y antes de ser ascendido a juez de primera instancia. Por eso, carreras judiciales a la mitad en el sistema guatemalteco. Qué ideal sería que todos estos que quieren ser magistrados de Sala y de Suprema también pasaran por un sistema de oposición así. Muchos no pasarían ni del examen jurídico, aún tuvieran 10 maestrías o 10 doctorados. Tampoco porque se demostraría que llegarían a ser déspotas, autoritarios, abusarían del ejercicio del cargo a través de esas pruebas psicométricas que son muy importantes. Pero por eso no quieren carrera judicial, porque entonces el ejecutivo va a tendría perfiles idóneos, son gente honesta, preparada, contradictoria, honorables, y a quienes tendría que elegir a estos perfiles. Pero no, el poder político quiere elegir a los que sean fáciles de comprometer, a los que ya hayan ofrecido resoluciones, a los que ya han ofrecido impunidad, a los que les garanticen no procesarlos, a los que les garanticen no darle trámite ante juicios. Eso es lo que quiere un sistema político perverso y que no cumple con esa misión que es garantizar el bien común de la ciudadanía. Por eso es importante avanzar a un sistema de carrera judicial en el que existan meritocracia, idoneidad y honorabilidad en el proceso de elección y nombramiento. Aquí me hizo falta agregarle, y en el ejercicio diario de la función judicial. Porque como lo dije desde el inicio, no es solo para llegar a ser juez o magistrado que se deben verificar estos requisitos de reconocer honorabilidad, de trayectoria, honestidad, independencia, sino que en el día a día, con las resoluciones, ¿cómo está llevando en este momento un juez una audiencia en la torre de tribunales? ¿Está siendo honesto con las partes? ¿Va a resolver de forma adecuada? Es ahí donde se materializa la independencia de los jueces. Y no de palabra, y no en cursos, no en capacitaciones, que son importantes, no lo hago con el fin de demeritarlas, sino que en la práctica debe de sentirse esa independencia de una corte o un tribunal cuando dicte una resolución. Aquí están los datos, cómo se integran los listados, las nóminas que envían las comisiones de postulación. De Sala en el proceso de 2024 remitió 312 perfiles, de los cuales fueron electos 156 magistrados titulares y 104 suplentes. De Corte Suprema es el doble, fueron enviados 26 y electos 13. Y también dentro de la estructura organizativa, esto es para razones de competencia, es decir, de conocer en primera instancia, en segunda instancia y en casación. No es jerarquía, no es que una sala le imponga a un juez de primera instancia cómo debe resolver, porque regresamos al concepto de independencia judicial, independencia de criterio, de formal, de que no le digan al juez cómo va a resolver en determinado caso. Se organiza Corte Suprema de Justicia, Cámara de Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, Juzgado de primera instancia, Juzgado de paz, y según la materia es que se les va denominando penal, civil, de trabajo, de niñez y adolescencia, de familia, de lo contencioso administrativo, pero también se ha creado los juzgados y tribunales de mayor riesgo, atendiendo a que determinados casos tan delicados, donde hay amenazas, donde hay riesgo de atentar contra la integridad, la vida de los sujetos procesales, no solo de los jueces, de fiscales, sino también de víctimas, de testigos, de fiscales, de abogados, defensores, someterlo a
a juzgados que tengan esta garantía de protección. Y en la ciudad capital es donde están constituidos estos juzgados y tribunales que pueden conocer procesos de hechos que ocurrieron en Petén, en Coatepeque o en Jutiapa, y que la Cámara decide, la Cámara Penal decide con lugar o no la petición de la fiscal general de trasladar un caso de un hecho que ocurrió allá en Petén y que no se ha juzgado donde ocurrió el delito, sino hasta la ciudad capital, para seguridad y protección de los sujetos procesales. Últimamente hemos visto el caso de Zacapa, de Melissa Palacios, donde la familia de la acusada, fuertemente armados, llegan a la presencia en frente de tribunales, portando armas de fuego. Ese es un acto intimidatorio para las víctimas, para los testigos, para quienes intervienen en el proceso, con amenaza. O sea, es el riesgo de que pueda haber un atentado, de que no se alcance ese fin fundamental que la Administración de Justicia y válidamente llenar los requisitos para ser trasladado por seguridad a la ciudad capital. Entiendo que ya en una ocasión fue denegada, se está reiterando la petición, porque sumado esto a otra serie de factores en los que también se está ejerciendo presión para que el caso sea llevado de una manera no adecuada y con esto generar impunidad, también amerita garantizar el derecho de las partes a la justicia efectiva, y para eso podría ser también trasladado hacia Guatemala ese caso, que también más adelante merece comentarios. Aquí vemos la función principal de los juzgados de primera instancia. Bueno, los juzgados de paz habrán ahí en los municipios, conocen de hechos leves que no tienen grave impacto social, pero fundamentalmente los juzgados de paz están para conciliar entre partes por asuntos de mínima relevancia que uno lo ve desde lo jurídico, pero para las partes que están en conflicto, si no se soluciona, puede llevar a desencadenar actos violentos y en hechos o delitos más graves. Recuerdo yo en mi experiencia como juez de paz, llegan muchas personas, mire, yo quiero que me cite a la vecina porque está hablando mal de mí, porque está diciendo que yo hice esto, yo hice aquello, y qué bueno que están acudiendo al juzgado. Qué bueno que buscan en el juez de paz, en la jueza de paz, que les solucione ese conflicto, que diría cualquiera, tan sencillo es, pero para la persona que le están afectando su honor, su dignidad, que la están acusando de algo que no ha hecho, pues es algo grave por su reputación, por su honorabilidad, y acude al juzgado de paz. El juez de paz llama a las partes a una audiencia de conciliación y le hace ver que no es correcto, que no es adecuado que se esté hablando de la persona porque le está afectando su dignidad, y llega a un acuerdo, se compromete por escrito de no seguir hablando. Si le causó algún daño material, por ejemplo, que el ganado de un vecino se pasó a la vecindad y le comió le destruyó sus hortalizas, una manera de reparar ese daño, que puedan ser 100 quetzales, 200 quetzales, los juzgados de paz en los municipios. Primera instancia, conocen de delitos de mayor gravedad, homicidios, asesinatos, secuestros, violaciones, narcotráfico, delitos de corrupción. Resuelven los jueces de primera instancia penal el control de esa investigación del Ministerio Público, las autorizaciones judiciales, si la persona también es enviada a juicio, medidas sustitutivas, si hay una aceptación de cargos, si es enviada a juicio o no, si se sobresee el proceso, si no hay evidencia. Todo esto lo lleva el juez de primera instancia penal. Es enviado a juicio, un tribunal integrado por 3 jueces puede conocerlo de manera unipersonal si el delito no es de los que están regulados, que deben ser conocidos en pleno por el tribunal, lo conoce de manera unipersonal, y si no, se integran los 3 jueces. Depende de la gravedad. La competencia penal siempre se va manejando dependiendo de la gravedad de los delitos. No es lo mismo un homicidio en estado de emoción violenta, donde no se tuvo la intención de matar a alguien, como un asesinato, donde hubo premeditación, donde hubo alevosía, donde hubo ensañamiento y otro de los elementos o características del asesinato. Que este asesinato se integra el tribunal con los 3 jueces, mientras que el homicidio simple o homicidio culposo, si no hay intención, sino lo que hay es impericia, negligencia, imprudencia,
se conoce por un juez unipersonal. Se dicta la sentencia. Esta sentencia puede ser apelada por las partes y va a las salas. Lo revisan. ¿Pero qué revisan? Si hay debidamente fundamentación y valoración de las pruebas. Si hay un error del tribunal en la calificación jurídica del delito cometido. Si puede haber otro mayor o puede haber otro menor. Confirma la sentencia o la anula. Puede haber un reenvío, es decir, hubo un vicio que anuló el debate y regrésese y llévese a cabo el debate. Como sucedió en el caso del periodista José Rubén Zamora. Anularon la sentencia de el delito de financiero y ordenaron que se repita el debate. Las salas de apelaciones verifican esto, no valoran prueba porque ante las salas de apelaciones nunca fue el testigo a declarar. A las salas de apelaciones lo que va es la sentencia. Por eso es una revisión de lo que el tribunal plasmó en la sentencia. El único que tuvo la evidencia y la prueba fue el tribunal de sentencia, el que tuvo sentado al testigo, al perito, ante quien se develó la evidencia material, y es el único que puede decir, le doy valor probatorio porque me convenció o no le doy valor probatorio a esta prueba. Y eso lo plasma en la sentencia y en la que revisa. Está el recurso extraordinario de casación, que es la Cámara Penal, revisa esa sentencia dictada por la sala de apelaciones en la que anuló o confirmó la sentencia que viene del tribunal de sentencia. Y así va en grado, va escalando. Pero reitero, no es superioridad para decirle a otro qué debe de hacer para un caso determinado, sino que debe de venir de las actuaciones que están contenidas. Por eso es que no hay jerarquía entre un juez. Todos ejercen el poder judicial, el poder jurisdiccional del organismo judicial en la administración de justicia. Y es con base en lo que se ha actuado, en lo que se debe resolver. ¿Cómo son las asignaciones de los procesos? Hay un centro de servicios administrativos de gestión penal que va aleatoriamente asignando los casos a los juzgados de primera instancia. Ingresan hoy 10 nuevos procesos. Uno va al segundo, otro va al tercero, el cuarto, el quinto, y así va aleatoriamente haciendo las distribuciones. Pero genera dudas válidas, dudas y cuestionamientos. ¿Por qué los mismos procesos le son asignados a los mismos juzgados? Allí realmente sí genera dudas muy fundamentadas. ¿Cómo está haciendo el Centro de Servicios Administrativos de Gestión Penal en distribuir? Porque qué casualidad, en el campo del derecho no hay casualidades, hay debidamente causalidad, una causa por la que le están asignando estos mismos procesos al juez séptimo, al juez décimo. Aquí es donde ya entramos al campo de que efectivamente, sin lugar a dudas, hay corrupción. Y no puede ser que los mismos procesos vayan con el mismo juez. Con el mismo juez tan cuestionado, que no está generando esa confianza en sus decisiones judiciales, sino que se le ve un sesgo político o que ya hay un acuerdo previo con una de las partes. Y es la sensación y es lo que efectivamente uno puede decir de estos hechos. ¿Qué está pasando? Y no hay investigación, no hay deducción de responsabilidades, no hay apartamiento, se sigue desgastando la imagen del Poder Judicial. Los responsables de mantener la administración de justicia de una manera efectiva, legítima, no están cumpliendo ese papel. Entonces también la asignación, ya para la asignación a los tribunales de sentencia para el juicio, ya no es servicios administrativos de gestión penal. Y acá es válido decir, por eso la garantía es que vaya a un tribunal y el debate se lleve ante un juez que no ha sido manipulada su designación, porque no es servicio de administrativos de gestión penal el que se lo asigna al tribunal de sentencia, sino que es a través de el sistema general de tribunales en el cual el asistente de audiencias con el juez de primera instancia, donde dice ordeno la apertura a juicio, el sistema de tribunales le identifica qué tribunal es el que va a llevar a cabo el debate, y acá
se hace una comunicación con el tribunal de sentencia y según el orden de la agenda del tribunal, a cuál de los jueces, si es unipersonal, le toca el debate, o el tribunal en pleno, para qué fecha lo va a conocer. Se le da el día y la hora y así es como en la audiencia con el juez de primera instancia que ordenó la apertura a juicio, él ya dice a las partes, el debate va a ser ante este tribunal, este día, esta hora, y quedan ya notificados. Por eso es que es un procedimiento distinto y que no está tan cuestionado, no está generando esas dudas, como si las genera desde cuando ingresan los procesos para los juzgados contralores, como lo hemos visto con juzgado séptimo, noveno, décimo, que solo a ellos les van a ser asignados estos procesos que son cuestionados. Y ahora, carrera judicial. La ley de la carrera judicial establece de una manera muy clara, muy precisa, qué es carrera judicial en Guatemala. Ustedes van a poder leer acá todo lo que comprende un sistema de carrera judicial, desde que se ingresa, los ascensos, la disciplina judicial, la permanencia, la capacitación, la formación. Esa es una carrera. Y hablar de carrera en cualquier ámbito profesional o institucional es ir escalando por méritos, por antigüedad, por profesionalismo, y no imponer a alguien a un puesto superior cuando antes hay personas que ya tienen más experiencia y trayectoria y que merecerían estar en ese puesto. Como lo que sucede con el sistema judicial en Guatemala. Llegan quienes no tienen experiencia a ser magistrados por sobre jueces que tienen experiencia y que han acumulado méritos y que harían un buen trabajo siendo magistrados. Pero ¿por qué no llegan? Porque el sistema no los necesita, el sistema no requiere de ese tipo de jueces honestos o de profesionales íntegros, sino que quiere a profesionales que estén al servicio de otros intereses. Y los principios rectores, dentro de ellos el primero, la ley de la carrera judicial establece la independencia, el que ya comentamos, pero también idoneidad. Idoneidad es que si es la persona adecuada para ser juez o magistrado. Si este abogado ha venido a defender solo personas acusadas de narcotráfico, será la persona idónea que ahora llegue a administrar justicia. Si este abogado ha estado defendiendo y ha estado en procesos tan cuestionados de gran corrupción, ¿será que va a ser independiente ahora de los acusados de corrupción cuando sea magistrado? Eso tiene que ver con idoneidad. Capacidad, ya sabemos, no es solo que tenga sendos leyes o carpetas con 10 doctorados y 3 maestrías, sino que también va a interpretar adecuadamente la ley y va a hacer justicia. O va a retorcer la ley porque va a tener capacidad, sí, para tergiversar las normas y aplicarla de manera indebida. Cuando procedía esto, pero como está apalabrado, va a resolver de esta otra manera. Entonces, o le va a dar la vuelta, como dicen, echa la ley, echa la trampa, va a poder encontrarle, jugarle la vuelta a la norma, y entonces ahí sí va a tener capacidad, pero para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Y los otros principios, que es integridad, que aquí tiene que ver con ética judicial, transparencia y publicidad también, como el proceso penal debe ser público, no a puertas cerradas, salvo excepcionalmente la misma ley establece cuándo se van a cerrar las puertas del tribunal. De lo contrario, las salas de los tribunales deben estar abiertas, porque se supone que lo que se está haciendo ahí es administrar justicia y lo que se está resolviendo ahí es la búsqueda de la verdad. ¿Y por qué cerrar la puerta? Con justa razón, el pueblo tiene la libertad de cuestionar lo que ahí se está resolviendo, o fuera del horario laboral, cuando ahorían y señalan esta audiencia tan delicada a las 4 de la tarde, cuando ya ha terminado el horario ordinario laboral del organismo judicial, cuando quizás ya algunos de ustedes ya no están cubriendo la fuente de tribunales y después nos enteramos qué fue lo que resolvieron. Con razón decimos, estaban esperando llevar a cabo la audiencia a las 16 horas, a las 17. Entonces, desde ahí ya se cuestiona y ya no se es transparente, ya no se es legítimo y ya se duda de esa resolución. Y los resultados los tenemos. Son resoluciones muy cuestionables.
Nuevamente aquí el comentario que va de los procesos judicializados de postulación, comisiones paralelas, y que la carrera judicial aspira dentro de un sistema idóneo para administrar justicia, que lleguen los mejores y que estén siendo supervisados permanentemente. El órgano rector de la carrera judicial, el Consejo de la Carrera Judicial. La reforma ad hoc a la eterna Corte Suprema de Justicia, la de los 9 años, ya por poco vitalicia, como yo le he llamado, una reforma ad hoc que la era de Yamatei hizo con la ley de la carrera judicial regresarla mucho antes del año 99, porque le dan un doble voto al presidente cuando hay empate, es decir, el que tiene el pleno poder de la carrera judicial en Guatemala es el presidente del organismo judicial. Crean un órgano colegiado con 4 integrantes. Imagínense ustedes, si se supone que es un órgano de deliberación y de análisis, debe ser número impar. ¿Y por qué 4? Porque al presidente de la Corte le dan el doble voto. Entonces se va a hacer lo que el presidente de la Corte quiera que se haga. Se va a hacer lo que la Corte Suprema de Justicia quiera que se haga. ¿Y dónde queda la independencia de los jueces? Si el mismo que los ha nombrado es el mismo que los va a evaluar, fiscalizar, trasladar, que los va a sancionar, que los va a dejar en el cargo o los va a destituir, quien le va a dar trámite a los antejuicios. Imagínense, concentrar en el presidente de la Corte y de la Corte Suprema de Justicia esos poderes van a abusar de él mismo. O sea, el poder nunca se le da todo a una sola persona, a un solo órgano. Debe tener controles y debe tener formas a través de las cuales vaya ejerciéndose de una manera equilibrada, pero en Guatemala un órgano colegiado está integrado por 4. ¿Y de qué manera solucionan el empate? Dándole al presidente de la Corte el doble voto. Y el cambio que tuvo con esta reforma ad hoc es dejar al Consejo de la Carrera Judicial únicamente con funciones. Estas no eran las funciones que tuvo con la nueva ley de la carrera judicial de 2016. Era órgano rector de la carrera judicial independiente de la misma Corte Suprema de Justicia. Y eso no le gustó a Silvia Patricia Valdés Quesada. Por eso la reforma que le hicieron ad hoc es regresarla a ella a sentarse al pleno del Consejo de la Carrera Judicial y decidir como ella quiso la carrera judicial y dejar en poder de la Corte Suprema de Justicia la administración total de la carrera judicial. Y cualquiera diría, pero ¿y no es la autoridad suprema dentro del organismo judicial? Ese tema, para garantizar la independencia de los jueces, ya está ampliamente discutido. Muchos países han avanzado y le han otorgado independencia real y efectiva a los consejos de la judicatura o consejos de la carrera judicial, como se llama en Guatemala, para que no sea fácil venir y darle la vuelta a la disciplina judicial y sancionar a un juez bueno o proteger a un juez malo, y sea efectivamente tener a los que son honestos y transparentes y desechar, depurar a aquel que está haciendo mal su trabajo. Pero acá tenemos que queda un Consejo de la Carrera Judicial para dar avisos al Congreso, ejecutar convocatorias, convocar a concursos de oposición. Es un órgano decorativo de tramitación, ya no un órgano de deliberación y un órgano que decide qué se hace con la carrera judicial en Guatemala. Al comparar la norma anterior derogada, tenía otros poderes propios de un órgano independiente. Y acá en esta literal de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial el Consejo hace el conocimiento del presidente del OJ para que cuando concurra una causal, proceda. ¿Quién? El presidente del organismo judicial va a remover, imagínense con qué total autoridad, a los integrantes de las juntas de disciplina judicial y de apelación, al director de la Escuela de Estudios Judiciales, al secretario ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, al supervisor general de tribunales, al de la unidad de evaluación del desempeño. Esta reforma es ad hoc, como ya lo decía, para mantener cooptada la carrera judicial, para mantener sometido el poder judicial a los intereses políticos. ¿De quiénes? De quienes no quieren ser juzgados, de quienes quieren impunidad y de quienes quieren venganza. Para eso está secuestrado, maniatado el poder judicial en este momento en Guatemala. Y por eso es que estos plenos poderes hacen a un presidente del organismo judicial electo políticamente poder decidir de estos órganos que administran la carrera judicial de una manera como le
parezca, sin ningún control. Si hay un director de la Escuela de Estudios Judiciales que está haciendo bien su trabajo y que no se prestó a aprobarle los cursos a alguien para que sea juez de paz, pues fácilmente le pueden inventar la causal y destituirlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer este director de la Escuela de Estudios Judiciales? Tiene que aceptar las llamadas y ceder a esas presiones para quedarse en el cargo, porque si no va la consecuencia que lo destituye. Igualmente con todo, el supervisor general de tribunales, imagínense ustedes, es el que llega a investigar si un juez está haciendo bien o mal su trabajo. Y si el presidente de la corte tiene un juez amigo o magistrado que no quiere que sancionen y le dice al supervisor general de tribunales, protégeme a este juez, y si el supervisor general de tribunales quiere mantenerse en el trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Tiene independencia? No la tiene. Entonces aquí tenemos un problema real de nula independencia de los órganos que administran la carrera judicial en Guatemala. Evalúa el desempeño, pero como ya lo cuestionamos, la reconocida honorabilidad no se está verificando en la función de los jueces o magistrados. Es subjetivo, claro, pero deben existir y establecerse parámetros como establecer, cómo verificar si ese juez o magistrado es de la confianza de la ciudadanía. No puede estar ahí administrando justicia si la gente no confía en él, si la población válidamente lo critica. Y por eso aquí es todo lo que ya les comenté. El resumen de este grave retroceso en la carrera judicial con las reformas de 2017 que se le hicieron a la que fue la nueva ley de carrera judicial. Y con ese retroceso hasta antes del año 99, cuando se aprobó la primera ley de carrera judicial. Es decir, la Corte Suprema de Justicia decide todo de los jueces. El doble voto del presidente, plenos poderes, y que la carrera judicial, el Consejo es un órgano tramitador. Acá lo que corresponde ver dentro de la ética judicial es cómo se integran las juntas de disciplina judicial y la de apelación. Lo estamos viendo en algunos casos importantes en este momento que están siendo llevados a la Junta de Disciplina Judicial y que ustedes como medios de comunicación están trasladando a la ciudadanía. Cómo se integran el periodo de los 5 años, ya vimos quién lo nombra, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por dar un ejemplo, bueno, que es válido y que si un presidente de la Corte es amigo de un juez que está en la Junta de Disciplina Judicial y no quiere que lo sancionen, y como él es el que nombra a los integrantes de la Junta de Disciplina Judicial, podría presionar a estas para que no lo sancionen, porque estas estarían en el riesgo de que sean sancionados, que sean separados de su cargo. Otro ejemplo, la Junta de Disciplina Judicial conocen de la resolución que dicte la Junta de Disciplina Judicial de primera instancia, la que impone la sanción. Se impone 90 días sin goce de salario al juez o magistrado. Esta revisan si la sanción está debidamente fundamentada, si habían méritos para ser sancionado o no. La responsabilidad de la falta disciplinaria, acción u omisión en que incurra un juez o magistrado previstas como tales en la presente ley. La responsabilidad disciplinaria, esto es importante. Es independiente la responsabilidad disciplinaria y sin perjuicio de las que deriven de responsabilidad penal y civil. Es decir, si alguien es sancionado disciplinariamente, como un caso que está siendo juzgado ahorita, de los jueces del Tribunal de Alta Verapaz por ingerir bebidas alcohólicas fuera del horario laboral, pero en instalaciones del organismo judicial y con una persona menor de edad, son sancionadas disciplinariamente porque es una falta grave, esta no los va a eximir de la responsabilidad penal que pudieran haber cometido con esos actos. Hay disciplinaria, hay civil, hay penal, y ninguna excluye a las otras. Es decir, en todos los ámbitos se puede deducir la responsabilidad. Artículo 38 de la Ley de la Carrera Judicial. Ahora, ¿qué clase de faltas se pueden cometer? Leves, graves o gravísimas. Y van relacionadas conforme se han catalogado los hechos. Por ejemplo, acá las leves es la inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada. Negligencia en el cumplimiento de los deberes propios, la falta de acatamiento de las disposiciones administrativas es algo leve. Y como leve va a ser la sanción también. Ahora las graves ya son otras de un nivel superior de daño que se ocasione en el ejercicio de la función judicial.
Tengo resaltado en negrilla algunas relevantes para comentar, por ejemplo, dar entrevistas a la prensa adelantando criterio u opinión sobre los casos sometidos a su conocimiento. Esto puede ser sancionado como una falta grave. Así que no insistan y no presionen en hacerles preguntas a los jueces para que adelanten criterio, porque si no el juez no se acuerda de esta falta, puede ser sancionado. Otra es faltar a la debida celeridad en la tramitación de los procesos, incurrir en retrasos injustificados. Lo estamos viendo muy común ahora en estos procesos de criminalización contra exoperadores de justicia. El retardo, el caso de la abogada Claudia González, más de un año en que el juez Jimmy Bremer no lleva a cabo la audiencia de etapa intermedia, de ofrecimiento de pruebas. Él tiene estancado ese proceso de ella con un retardo injustificado y malicioso por más de un año. Y entonces digo yo, ¿cómo puede esto estar sucediendo cuando están claros los mecanismos de sancionar a este juez que injustificadamente está retardando la administración de justicia? No me queda otra respuesta más que el mismo sistema los está protegiendo, porque están haciendo un trabajo ya encomendados. Diferir resoluciones es también cuando la ley no permite que esta resolución sea aplazada, es decir, para analizar más, dice el juez, los hechos sometidos, voy a diferir la resolución y convoco a las partes dentro de 15 días. Si la ley no lo establece, esa es una ilegalidad y además es una falta grave, diferir resoluciones. Eso no lo puede hacer el juez. Sin embargo, lo han hecho, en Guatemala todo esto está pasando y no hay ninguna consecuencia. Bonito en la ley cómo está establecido todo, pero en la práctica no se está buscando la efectividad en la administración de justicia. Otra falta, ahora entramos a las faltas gravísimas, que también son un montón. El catálogo, dentro de estas aquí está la literal I, L, que diga, es intentar influir o influir ante los jueces o magistrados en los procesos que tramitan en el marco de sus respectivas competencias. Es decir, llamadas a los jueces del magistrado de sala, mire, usted en este caso debe llevarlo por esta forma, ya está cometida. La falta gravísima, porque está buscando influir en la decisión del juez. Aparte de que también hay responsabilidad penal por el delito de tráfico de influencias, que es independiente también la responsabilidad penal, pero también disciplinariamente está cometiéndose una falta gravísima. O el juez que acepta esas influencias en los procesos que está tramitando, ya sea que provengan de jueces, de magistrados o empleados del organismo judicial. Es proteger la independencia, en primer lugar, del juez y también la independencia judicial, que es un derecho de la ciudadanía. Interferir en los criterios de los jueces. Fuera de las propias actuaciones procesales, una sala de apelaciones no le debe decir a un juez cómo debe de resolver, porque el juez está preparado y capacitado para hacerlo por sí mismo, es independiente. Sin embargo, lo hace. Un ejemplo es cómo de manera oficiosa una sala, no recuerdo si es la primera o la segunda, de manera oficiosa anula que el juez Eric García del juzgado segundo le otorgó medidas al periodista José Rubén Zamora de manera oficiosa. Imagínense, sin que haya habido un recurso o algo que la sala estuviera conociendo, sino que de oficio decreta una actividad procesal defectuosa y le anula y le dice que, o sea, imagínense ahí qué interferencia hay en el criterio que el juez ya emitió, en que le pidieron revisión de medida y le otorgó medidas, y después la sala de oficio le anula y le ordena que nuevamente lo ingrese a prisión. O sea, esto está sucediendo en Guatemala y sin ninguna consecuencia. Y luego aquí una falta gravísima es como cometer cualquier acto de acoso o coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral. Puede ser esta, no sé si efectivamente es una de las faltas por las que los jueces del Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz están siendo en este momento sometidos a la Junta de Disciplina Judicial. Como también esta falta gravísima en la literal es impedir o obstaculizar a las partes el libre ejercicio de sus derechos en cualquier procedimiento. No permitirle el acceso al expediente. Está obstaculizando el libre ejercicio del derecho de defensa de las partes en un procedimiento. Así, clarísimo, sencillo. Está sucediendo en torre de tribunales
y no hay ninguna consecuencia, más que el desgaste del sistema y deslegitimar la función judicial. Y con justa razón, la ciudadanía está desconfiando de sus jueces y magistrados. Darles información errónea es tan gravísimo también. Y esta literal DD, la falta gravísima del abecedario ni alcanzó. Tocó que repetir las literales A, B, B, C, C, D, D, y por eso que en esta va a ser eco de unos hechos que evidentemente ocurrieron porque lo pudimos ver documentado a través de video, de audio, que una de las partes sostenga reuniones privadas con otra o sus representantes, que un juez o magistrado tenga reuniones privadas con una de las partes procesales. Les hará eco que una fiscal se esté reuniendo fuera del horario laboral con una juez que está conociendo, que al día siguiente o días posteriores va a conocer de una audiencia donde esta fiscal se está reuniendo esa tarde fuera del horario laboral con la jueza de mayor riesgo. Falta gravísima. Está documentado, está evidenciado. Eso no se debe hacer porque ¿qué discutieron? ¿Qué hablaron? ¿Qué se comprometieron? ¿Externó un criterio? ¿Hubo un compromiso de la jueza en esa reunión? No lo sabemos, pero está en la libertad uno de pensar lo que quiera porque está prohibido que se reúnan. No se deben reunir. Las reuniones deben ser en audiencia pública, en presencia de todas las partes y ahí resolver la audiencia. Ese es el debido proceso. Ese es un sistema judicial, un proceso penal oral y público. Sin embargo, el mismo sistema da la vuelta y viene en represalia al periodista que documentó, evidenció en una nota que se estaba cometiendo esta falta gravísima. Entonces vemos cómo retuercen la ley, cómo el mismo sistema se autodefiende y no sanciona este tipo de actos tan graves que a todas luces merecen una sanción por una falta gravísima cometida. Y aquí están las consecuencias. La amonestación escrita por una leve, suspensión laboral por 20 días, hasta por 20 días por una falta grave, desde 21 días hasta 90 días por faltas gravísimas, pero también la gravísima tiene una destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el organismo judicial. Y acá en estas últimas sanciones gravísimas se ve con el daño que se causó en la administración de justicia. Ingerir bebidas alcohólicas fuera del horario laboral y con una persona menor de edad va a ser idóneo para que un juez o magistrado después se llegue a sentar nuevamente a administrar justicia y las partes vean de que ellos están decidiendo de sus asuntos, de sus derechos, de sus responsabilidades. La falta gravísima, por eso tiene una destitución como una sanción gravísima también. Y por eso es lo que se busca un sistema judicial idóneo, que esta ética judicial sea verificada constantemente día a día en este momento. Si las partes están dudando, presenciaron algún acto contrario a la disciplina, a la moral, genera desconfianza, debe de aplicarse este procedimiento de disciplina judicial para que este juez sea sancionado y también sea un acto de ejemplificador y que los demás vean de que hay consecuencias al hacerlo malo y no se presten a desviar la función judicial porque van a haber consecuencias. Muchas gracias al licenciado Carlos Ruano por esta interesante exposición que nos compartió el día de hoy sobre la independencia en el organismo judicial. Y gracias a ustedes por su atención a esta sesión de capacitación de los ciclos CAP.